Segundo de Reyes, hermanos, la noche de hoy, Segundo de Reyes, capítulo 4. Vamos a mirar hoy del versículo 38 al 44, con el favor de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 44. El estudio bíblico de esta noche se titula Eliseo y la provisión de Dios. Este es un texto que nos habla de la provisión de Dios, de cómo Dios provee. Y en medio de este texto bendito tenemos varios personajes involucrados, que son los hijos de los profetas, el criado de Eliseo y el hombre de Baal-Salisa. Así se llama, el hombre de Baal-Salisa. Tres tipos de personajes alrededor de los cuales gira esta historia acerca de la provisión de Dios. Por eso la noche de hoy vamos a usar esos tres personajes. Nos basamos allí para ir desarrollando el tema acerca de la provisión de Dios. Vamos a ver qué relación tienen estos tres personajes con la provisión de Dios. Entonces, en primer lugar tenemos ahí a los hijos de los profetas. Versículo 38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Creo que ya les expliqué, los que vienen todos los miércoles, quiénes eran los hijos de los profetas. No se refiere a los hijos carnales de ellos, a los que tuvieron con su esposa, con alguna otra mujer, sino se refiere que en aquella época los profetas, habían escuelas de profetas, ¿no? Y con su profeta a cargo. Y parece ser, según estamos leyendo acá, o seguramente Eliseo era como un director de esos, de escuela de profetas. Dice que un día vino con ellos a la tierra de Gilgal, pero estaba sucediendo algo realmente difícil en esas épocas. Y es que nos informa el versículo 38 que había una gran hambre, que había hambruna en la tierra, ¿no? Ahora, para matizar esto, ir a donde quiero ir con este punto, quiero que recuerde que tanto Eliseo como aquellas personas que pertenecían a esas escuelas de profeta no eran seguidores de Baal, ni adoradores de Baal. Era gente realmente entregada a Dios. Era gente consagrada al Señor, que vivía para Dios. ¿Se acuerda que cuando vimos la historia, a ver si me acuerdo, del aceite de la viuda, ya comenzando el capítulo 4, cuando nos dimos cuenta allí que la mujer se le acerca a Eliseo y le dicen que su esposo era uno de los hijos de los profetas, era un integrante de una de las escuelas de los profetas, y que era una persona temerosa de Dios, porque eso debía caracterizarlos, ¿no? Estaban, como quien dice, allá estudiando para profetas. Obviamente no podía ser cualquier tipo de persona, personas realmente entregadas y consagradas al Señor. Pero fíjense cómo cuando el hambre vino sobre la tierra, ellos tuvieron que vivir esa situación. Ellos no fueron excluidos de la situación que estaban viviendo el resto de las personas, a pesar de que era gente entregada a Dios, consagrada a Dios, que amaba a Dios. Ellos también les tocó vivir esa situación que estaban viviendo, que estaba sucediendo en aquel entonces, ¿no?
A veces oramos a Dios y le decimos, Señor, que así como las plagas tuyas no tocaron a los israelitas, las plagas de Egipto, no tocaron a los israelitas, que de esa misma manera todas estas plagas que vienen sobre la humanidad no nos toquen a nosotros. Es una oración válida, ¿cierto?, que podemos hacer. Pero esa sería una situación excepcional, digámoslo así. Dios puede hacerla y sería milagrosa, ¿no? Pero la mayoría de veces no fue así, sino que si el pueblo vivía guerra, la guerra la vivían tanto los no consagrados como los consagrados. Y si el pueblo vivía una epidemia, la vivían los consagrados y los no consagrados. Y como en este caso, si había hambre, entonces la situación la vivían tanto los adoradores de Baal como los adoradores del Señor. Y les digo todo esto para que todos aquí quedemos claros que el hecho de ser cristianos, el hecho de amar a Dios, de querer servirle, hacer su voluntad, pues no va a excluir que nosotros también tengamos que vivir cosas difíciles. Que creo que eso ya está suficientemente claro para todos nosotros, ¿no? Y usted lo ha visto durante esta pandemia también, ¿no? Para ponerle un ejemplo, ha visto que hay hermanos de nosotros que han enfermado de COVID como el resto de personas, gente que ama a Dios, gente que sigue a Dios, pero no, han enfermado. Y algunos pocos de entre nosotros, gloria a Dios, muy pocos, han tenido que ir al hospital y ser hospitalizados por eso. Y también algunos pocos, lastimosamente, han tenido que vivir la muerte de seres queridos, y contando que un hermano nuestro murió por esa situación. Para que usted se dé cuenta que no es nada extraordinario esto, sino que si hay alguna situación que Dios permite sobre la tierra, la mayoría de veces eso va a afectar tanto a los que aman a Dios como a los que no aman al Señor. ¿Ven? Y entre otras cosas, Dios permite que esas cosas suceden, porque paradójicamente es ahí, en esos momentos, donde Dios puede revelársenos como aquel que suple nuestras necesidades. Solo en medio de la enfermedad es que podemos llegar a conocer cómo Dios lo sostiene uno en la enfermedad y cómo lo sana él a uno. Solo en medio del hambre, en este caso, y de la escasez, es que estos hijos de los profetas podían recibir una real lección acerca de cómo es que Dios iba a proveer para sus necesidades mientras ellos se dedicaban a las cosas del Señor, ¿no? Y así nos va a suceder, nos está sucediendo, nos sucederá a nosotros. Cuando vivamos enfermedad, escasez o cualquier cosa de esas que pueda venir sobre nuestras vidas, cualquier tragedia o cosas, siempre recordemos y veamos en ella la oportunidad que Dios nos da de conocerle a Él como quien suple esa necesidad específica, porque seguramente lo hará. No seremos excluidos de esas tragedias, pero con lo que sí podemos contar es con la ayuda, el respaldo y la bendición de Dios en medio de ellos. Amén. Este es lo que nos muestran los hijos de los profetas en cuanto a la provisión de Dios. Luego viene otro personaje que es el criado de Eliseo. Entonces, en el verso 38 y 39 sigue diciendo: por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parramontes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era, ¿no? Entonces, note que Eliseo le da una orden a Giezi, su criado, y le dice: bueno, esta gente tiene hambre, todos aquí tenemos hambre, vaya, ponga una olla bien grandota y hágase un potaje, ¿no? Cuando uno lee el potaje, se entiende algo como especie de una compota, ¿no? Era esa comida, ¿no? Como una compota, una sopa, algo así, ¿no? Potaje, ¿no?
Luego el verso 39 dice, y salió uno al campo. Entonces, aquí queda la duda. Si ese que salió fue el criado de Eliseo, yo creería que sí, por eso lo puse ahí como personaje, o que el criado de Eliseo fue y le dijo a otro, y o cualquier otro fue y salió, ¿no? Entonces le queda uno con esa duda ahí. Pero no importa en realidad tanto. Pudo haber sido el criado de Eliseo, Jesse, o cualquier otro. En dado caso, entonces, nuestro segundo personaje sería el otro que salió. No el criado de Eliseo, sino el otro que salió. Pero al fin y al cabo no me interesa quién fue, ¿cierto? Sino que el personaje fue al campo y empezó allí entre las cosechas o las matas que había, las plantas que había, a recoger lo que él veía que podía ser bueno para el potaje. Y cogió una cosa, cogió la otra, y dentro de ella dice que cogió algo como parramontes, ¿ah? Calabazas silvestres, bueno, una gran cantidad de cuestiones. Y con eso fueron a hacer la sopita, el potaje ese, lo que fuera que vayan a hacer. Cuando encontraron, se dieron cuenta, bueno, lo prepararon y alguien empezó a comerla. Y cuando empezó a comerla, enseguida le sintió el sabor. Y tal parece que la persona que salió a recoger, criado Eliseo o cualquier otro, había recogido entre todas esas cosas una planta que no era venenosa, dicen los estudiosos, pero que sí podía matar a causa de un mal de estómago. Es decir, podía dar soltura a la persona, algo así, no sé, y lo mataba. Cuando alguien la probó la sopa, se puso a gritar y dijo, hay muerte en esa olla, ¿qué quiere decir? Eso está malo, no se coman eso, cuidado con eso, ¿no? Versículo 40, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces uno le llama la atención, lo primero que a mí me llama la atención cuando leo allí, es que Eliseo no hace un milagro para que venga la comida. Ya lo vimos en milagros pasados, purificando el agua, ¿se acuerda? Podía haber hecho un milagro instantáneo ahí, bueno, tronar los dedos o dar la orden, lo que sea, para que aparecieran codornices del cielo, pescados saltando el agua, alguna cosa, en medio de esa época de hambre, no sabemos. Pero fíjese que él no lo hace, sino que él manda a su criado a que vaya y consiga. Y a uno le llama la atención eso, o a mí me llama la atención eso. Porque me indica que muchas veces la provisión de Dios tiene que ver es con mi trabajo y mi diligencia, no con algo sobrenatural que Dios haga. Eliseo pudo haber hecho el milagro, pero no lo hizo, no quiso hacer el milagro. Solo dijo, por medios naturales vamos a comer. Y bueno, vaya consiga, vaya trabaje, vaya esmérese, consiga, seguramente con mucha confianza de que Dios respaldaría a la persona que fuera a esa diligencia. Pues de hecho sí tenía confianza, porque recuerda que le dice a su criado que prepare una olla grande. Dice, prepara una olla pequeña. No, que Eliseo tenía fe, que si el hombre iba, buscaba, era diligente, trabajaba, Dios le proveería una buena cantidad de comida para traer. Por eso él dice, prepárate, pero que la olla sea grande. Y el personaje fue. Pero tenga muy en cuenta eso, ¿no? Que muchas veces que vemos la providencia de Dios como que son los milagros que suceden, son cosas extraordinarias. Que estábamos mal y nos pusimos a orar y nos llegó un mercado a la puerta de la casa. Que estábamos mal y nos pusimos a orar y la cuenta de banco se nos llenó de dinero. Que estábamos mal y alguien que no conocíamos vino y nos trajo un dinero, o alguien sin que se lo pidiéramos nos dio un dinero, no sé qué diría, ¿cierto?
Y la gente muchas veces relaciona la provisión de Dios con ese tipo de cosas. Y no es que no sea de esa forma, también es de esa manera. Pero tenemos que acostumbrarnos a ver la provisión de Dios también como lo que Dios nos da y lo que Dios permite que tengamos y obtengamos a partir de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de nuestra diligencia. ¿Ah? Si usted tiene un trabajo, esa es la provisión de Dios. Amén. Y si tiene un negocio donde llegan clientes, esa es la provisión de Dios. ¿Está claro con eso? Amén. Amén. Y cualquier dinerito extra que le llega, esa es la provisión de Dios. Cualquier bendición así que llega fruto de su trabajo, su diligencia y su esfuerzo, esa es la provisión de Dios. La que Él nos da, respaldando el trabajo de nuestras manos. Entonces, no solo se acostumbra a ver la provisión de Dios como hechos milagrosos que suceden, porque sí lo es, pero también lo es Dios respaldándonos en nuestro trabajo, con nuestros negocios, con nuestros emprendimientos. Esa es también la provisión del Señor. Pero fíjese que luego sucede este problema por el descuido de la persona que fue a recoger. Pudo haber sido el criado, cualquier otro. Tuvo diligencia, tuvo esfuerzo, le puso amor al asunto, vamos a consiguió, y como que no sabía o no se dio cuenta, y echó allí dentro de ese bulto, esa bolsa, lo que llevara, su canasto, la fruta esta, la verdura esta que era mala. Y ahí sí vino el milagro del Señor. Como que el milagro vino cuando, por cubrir el error de esta persona. ¿Y cómo fue el milagro? Si sigue leyendo se da cuenta. Y entonces dijo, trae la harina. Y la esparció en la olla y dijo, dale comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. El milagro fue, la harina no tenía nada de extraordinario. El milagro fue que en ese acto simbólico se echó la harina en el potaje, en la sopa esa, y por la obra de Dios, entonces la sopa se purificó y se volvió comestible, cubriendo así el error de esa persona. ¿Se da cuenta usted que muchas veces Dios opera milagros para cubrir nuestros errores? Así es la gracia, la misericordia. Dios nos provee aún a pesar de nuestros errores. Le voy a dar un ejemplo de esto, que ya se lo he dicho miércoles pasados, pero es que es el ejemplo perfecto. Usted sabe que Dios nos dice que no debemos endeudarnos, ¿verdad? Y que una mala práctica de administración es endeudarse. Claro que ya le expliqué también que usted necesita una casa, pues difícilmente no tendrá que endeudarse. Se refiere a deudas innecesarias. De aquel que usted ahorre en su vida para conseguirlo de una casa, pues yo creo que llega la muerte y no ha conseguido, ni siquiera para la costa inicial, o ni siquiera para la mitad de esa casa hoy día. Seguramente no, entonces por eso le toca endeudarse, pero es una deuda necesaria, planificada, que usted debe cubrir. Pero a veces nos endeudamos por cosas innecesarias. Estamos del cuello, atados financieramente. Los acreedores cobrándonos, amenazándonos, diciéndonos cosas. Así. Y Dios entonces nos provee trabajo, nos provee dinero para que paguemos esas deudas. O hace un milagro para que paguemos esas deudas, ¿no? Es Dios cubriendo nuestros errores como un milagro. Su misericordia, su gracia, porque no estaría obligado, piénselo, Dios no está obligado a proveerle a usted para cosas que Él le prohibió hacer. Dios no está obligado a respaldarle a usted en cosas que usted sabe que no debe hacer. Pero aún así Dios, cuidando esos descuidos nuestros que a veces Él lo hace, nos ayuda y nos respalda y nos provee para que tengamos esa libertad financiera.
Pero si no lo hace, no hay motivo para enojarse. ¿Sabe por qué? Porque es que él ya había dicho que no debía endeudarse, que no debía hacer eso. Ahora usted le dice, Señor, ayúdame a salir de las deudas. Y está en su voluntad hacerlo o no. Y si lo hace, pura gracia y misericordia cubriendo descuidos suyos, errores suyos. Y si no lo hace, pues vaya a ver cómo hace usted solo para pagar esas deudas, porque él ya le dijo de antemano que no debía hacerlo. Amén, hermanos. Amén. Estamos en eso. Entonces, el primer personaje, los hijos de los profetas. En realidad son varios personajes. El segundo personaje es el criado de Eliseo, o aquel otro que salió a recoger al campo las cosas. Y el tercer y último personaje es el hombre de Baal-Salisa. Versículo 42 al 44 dice la palabra: vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. El hombre de Baal-Salisa. Bueno, aquí tiene otro milagro de provisión. Vimos un milagro de provisión antes, ¿no? Se echó la harina y la sopa aquella se volvió comestible. Ese es un milagro de provisión que Dios hace en ocasiones. Y también tenemos ahora este otro milagro de provisión que apenas uno lee, se acuerda de algo que hizo Jesús, ¿no? Note que la similitud tremenda que hay entre este milagro de Eliseo y aquel milagro de Jesús de los panes y los peces. ¿Sí lo recuerdan? Ya que llegó el niño, llegó Andrés y llegó el niño y aquí está este niño con estos panes, estos peces. ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? Esto no es nada para darle comer a toda esta multitud, a estos miles que están aquí. Y dicen: no, vamos a orar. Y el Señor oró, dio gracias y empezaron a repartir. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Y todos comieron, se saciaron, les sobró. Y ahora uno lee aquí esta historia y dice: mira, pero ¿cómo se parece esto? Bien parecido, ¿no? Otro milagro de provisión. Ahora son 20 panes de cebada y trigo nuevo, que alguien trajo como su ofrenda de primicias. Era su ofrenda de primicias. Esto era su ofrenda de primicias. Había que dárselo al sacerdote. No sabemos qué pasó, porque él vino a ofrecérselo a Eliseo. Eliseo no era un sacerdote, era un profeta. Entonces van y se lo ofrecen a Eliseo. Y enseguida Jesse, un poco incrédulo, dice: bueno, pero esto no es nada, para mínimo eran 100 personas las que habían allí. Esto no es nada para 100 personas. Y Eliseo dice: nada, vamos a comer y va a sobrar porque Dios lo ha dicho así. Y dicho y hecho, así sucedió. Comieron, repartieron, sobró, están contentos. Y no se les olvide que todo esto pasó en una época de hambre, de hambruna. Pero nos centramos en el personaje, en el hombre de Baal-Salisa, que este hombre anónimo, no sabemos su nombre, no sabemos nada de él, solo que trajo su ofrenda de primicias. Y aquí vamos a ratificar dos cosas importantes. Miren cómo Dios multiplica la ofrenda. El hombre fue bendecido. Este hombre fue bendecido. Al ver cómo su ofrenda fue de bendición para tantas personas. Entonces, siempre ofrendar es una bendición. Siempre dar es una bendición. Él trajo su ofrenda de primicias y la vio multiplicada.
Y seguramente fue grande el gozo que sintió cuando vio que de aquella semilla pequeña que había preparado para ofrecerle a Dios, esa semilla pequeña ahora daba de comer en medio de una hambruna a tanta gente. ¿No? El poder de la ofrenda, la bendición de la ofrenda. Siempre ofrendar será bueno y todos nosotros tenemos que acostumbrarnos a ofrendar. Porque Dios le multiplica acá. Usted debe sentir gozo, como seguramente lo sintió ese hombre. Al darse cuenta que su ofrenda bendice a otros. Usted da su dinero, usted aparta sus quincenas, sus mensualidades, y usted da para la obra de Dios. Y usted da con su corazón, con el objeto, no de enriquecer a una persona ni nada, sino con el objeto de decir, tomen ese dinero y con ese dinero que yo doy, sostengan la obra de Dios y ayuden a personas, ayuden al que se necesite, ayuden al que se pueda, ¿no? Y precisamente eso es lo que se hace. La ofrenda es para esto, no es para enriquecer personas, sino que la ofrenda es sostener la obra de Dios y bendecir a personas que no tienen, que no pueden, que no cuentan con dinero o formas de suplir sus necesidades. Y debería ser motivo de gozo y motivo para ser más generoso, que usted se dé cuenta que ese dinero que usted pone, poco o mucho, sirve para esas cosas, ¿no? Extiende el reino de Dios, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, viste al desnudo, ¿cierto? Enseña al que no sabe. Deberíamos de sentir gozo y alegría, de ver cómo Dios usa esa provisión que usted da, que Él ya le dio a usted primero, para seguir proveyendo a otros y a su obra. Amén. Debe ser motivo de gozo. Ese milagro Dios lo sigue haciendo. Usted da una semilla y esa semilla, unidas a otras semillas, se multiplica y logra grandes cosas y cosas hermosas. Amén, hermanos. Amén. Siempre será bueno ofrendar y siempre es un gozo para nosotros ofrendar, sobre todo cuando podemos testificar que el dinero que damos se usa bien, se usa adecuadamente y se usa para lo que es. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, para terminar, hablamos hoy de Eliseo y la provisión de Dios. Y nos dimos cuenta cómo, aunque seamos siervos de Dios, amemos al Señor, igual seremos tocados por las distintas situaciones que suceden en el mundo, en los pueblos, en las ciudades. Igual sucederá. Pero que tenemos que aprender a ver en eso la manera como Dios nos va a enseñar y se revelará a nosotros como el Dios que suple aquella necesidad por la que estamos viviendo. Ya sea el caso de una hambruna, sea el caso de una pandemia, es la oportunidad de ver a Dios obrando en esa situación. Luego tenemos al criado de Eliseo, o en su defecto aquel que salió al campo a recoger las verduras para el potaje aquel. Y nos damos cuenta en él cómo el Señor respalda el trabajo, la diligencia. Eliseo tenía fe, por eso la olla debía ser grande. Él creía que sí, que esa persona que saliera iba a conseguir, a través de su trabajo y su diligencia iba a conseguir. Y así fue. No hubo un milagro, era solo la provisión de Dios de manera natural, respaldando a ese hombre, a ese varón como a nosotros. Pero cuando hubo una necesidad, entonces ahí sí vino el milagro, Dios cuidando los descuidos de aquel hombre que sin querer había puesto una planta casi que venenosa dentro de esa sopa y hubiera muerto toda la escuela de profetas ese día, ¿no? O si no, la gran mayoría de ellos. Y por último, el hombre de Baal-Salisa, que es quien, a través de su generosidad, a través de su ofrenda de primicias, logra ver ese milagro
de dar de comer a todas esas personas y que aún sobrara. Porque ofrendar siempre será bueno, dar siempre será bueno, porque ofrendar y dar hace que la provisión llegue a muchas más personas, porque ofrendar y dar permitirá que otros y usted pueda ver la provisión de Dios económica en su vida. Amén. Oremos.